importante es dice vamos a ver lo que es al final. Tercera pregunta. Te respondo de la siguiente manera. Nosotros en parques nacionales naturales tenemos la misión constitucional de cuidar lo importante. ¿Qué es lo importante de la vida? Pues proteger la vida. Lo que pasa es que la vida no tiene definición. Nadie puede definir qué es la vida. Se puede sentir la vida. Se puede conversar sobre la vida. Entonces, eso del diálogo entre personas, de encontrar lo importante es un desarrollo civilizatorio que hace que nos pongamos a pensar qué es lo importante. Y cuando hablamos de ciencia, yo creo que lo importante es tener que se hace conciencia. ¿Y qué significa conciencia? Conciencia significa reflexionar sobre uno mismo y su relación con el otro. Nosotros en Colombia tenemos, a mi juicio, un déficit de conciencia. Porque vivimos en el país más maravilloso del planeta por unidad de algo, que se expresa en una diversidad muy difícil de explicar con palabras. Pero somos un país demasiado hermoso, demasiado rico, la belleza nos rodea. Somos amazónicos, andinos, pacíficos, caribe, orinocense, oceánico, tropical a la vez. Somos uno de los pocos países que somos bioceánicos, creo que uno de los 11 bioceánicos. Tenemos páramos, tenemos altísima singularidad. Es cierto. Y la pregunta es, ¿qué significa para cada uno de nosotros eso? Y ante esa visión, la humanidad hace tiempo se puso de acuerdo en que proteger lo importante. Y eso es lo que hace falta. Antes del ministerio, antes de los institutos, antes del INDELA, existía esa noción. Pero Parque se cumple 65 años este año, por eso este libro. Hemos olvidado lo importante en el país más maravilloso del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese señor turista? Venir a ver lo que no existe en otro lugar. Quizás la respuesta que uno podría esperar es, mire, Colombia ha avanzado mucho en eso. Este año, Parque Nacional de Distrajo, el récord en toda su historia de visitas, 2.5 millones de visitas. Catazo, está maravilla, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué podemos hacer? Claro, imagínense que el análisis que nos pasa el TNP es que el importe de parques, del sistema de parques, es de 2 billones a la economía. Se puede hablar casi de un 9% del PIB según un estudio que está preparando el TNP. Pero no se ve en el presupuesto. No se ve en el presupuesto en la inversión, porque parques es una cosa. Entonces, no hay una conciencia en lo que tenemos y en lo que representamos. Finalizaría diciendo que el 50% de los municipios de la población colombiana recibe agua que nace de áreas del sistema de parques. Más del 53% de energía sin contar el hidrocarburos. Entonces, Colombia es un país rico que tiene como desafío generar riqueza colectiva a la medida que protege la biodiversidad. No es un tema de economía clásica en donde yo vendo solo los bosques, el CO2. No, por supuesto, seguramente. La pregunta es, ¿cuál es la economía que sustenta la vida? Y esa es la pregunta que yo creo que hay que resolver. No se trata de hacer solo buenos negocios, sino de cuál es la economía, y eso implica cuál es la política. Y este gobierno le ha apostado que sea una política de la vida. Mi colega, este fondo, perdón, no es un fondo que recibe dinero, sí, también. Es un fondo que le da a la política que sustenta la vida. Esa inversión no la hace el sector privado, no. El sector privado dijo, voy a quitar los vuelos. Hace compensaciones. No, hace el vuelo que me dé más rentabilidad, no por los tiros. Entonces, ¿quién sostiene el páramo de Chicasa? Y en el del mundo, casi hubo valible. Y es el sitio de munición. Correcto. Entonces, lo que quiero decir es los parques nacionales, en primer lugar, son un bien único.
son de todos los colombianos, son de toda la humanidad. Primera forma de conciencia y de conocimiento y de déficit es cómo se genera, cómo se cuida el bien público. ¿Quién tiene que pagar por eso? ¿Quién responde el ingreso? Segundo, ¿cómo logramos desarrollar una economía en donde conservar no paguen en el sentido estricto de un salario, sino que se refleje en la economía? Y una economía más sólida, ¿cuál es? Eso. Y ahí es donde yo hoy terminaría diciendo como una pregunta. Las áreas protegidas no solo son áreas, es una visión importante pero restringida. Es decir, vamos a destruir la biodiversidad hasta el límite del padre. No. En esos parques nacionales ya ha sido exitoso. 97.43% de las áreas encargadas a parques están en buen estado. Yo dije, no, estos manes tienen mucha plata y ya lograron el objetivo. Les cambian el presupuesto. ¿Qué había pasado? No, tenemos que lograr que la naturaleza se expanda. Y ese conocimiento no solo es científico en términos del método, es experimental, pero también es de la experiencia y de la experimentación. Del método científico y de la medición. Nosotros tenemos 130 sedes. 130 sedes. Entonces mi propuesta es, asumamos el reto de la Constitución que dice que hay que ordenar el territorio. Y el gran logro incremental de ese gobierno fue ordenémoslo alrededor de la huelga. Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y eso qué significa? Afrontemos esa realidad. No estamos preparados. Necesitamos conocimiento, ciencia. Sigo diciendo un año. Ayer estuve en el Parque Nacional de Farallo de Tefú. El tema de la minería. Me pregunto, ¿ese es un problema de ciencia o de conciencia? De conciencia. No, todos ya saben que el mercurio daña, que se van a dar ahorita. Pero le damos un acuerdo territorial para no sacar ese oro y generar riqueza colectiva. Ayer entregamos una sede bellísima en Villavicencio de Parque Nacional y de la Reparación Alemana y otro en Guagallo, porque tenemos un propósito. Y le pido a mis compañeros del sistema, que no solo son ustedes de China, por supuesto, sino Fina, Rosaria y bueno, el propósito es recuperar la torrentilla amazónica andino amazónica. Porque Tinigua no lo deforestó la gente, lo deforestó una economía ilegal. Y hay que decirlo que en el 2018, hay que decirlo que tristemente, ya con esto termino, la paz, cada proceso de paz ha representado un poco de destrucción de naturaleza. Preguntémonos cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar por la paz. Y si es el de la naturaleza o es el de la restauración. Ellos necesitamos los instrumentos para que podamos colaborar. Creo que para una universidad es buen punto y más hay estudiantes de derecho para que sigan derecho. Claro, y chicos, ustedes se sienten derechos. La gente considera como víctima de medio ambiente. Y sacó esta semana, chicos, Todos fuimos creados hace 30 años, fuimos creados la ley del Sistema Nacional Ambiental, la ley no se crea, no se forma. El IDEA no existe, antes de esto no como IDEA, sino como servicio hidrometeorológico, son más de 50 años monitoreando el país. Y digamos en sus inicios el enfoque eran los daños. Hace 30 años, 40, 50 años, la percepción que teníamos de ciencia del ambiente es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Hace 50 años la información ambiental era determinante. Hoy en día analizar cualquier cosa sin tener en cuenta el ambiente no se puede, mejor dicho, incluso en muchos casos podría. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 50 años que tenemos servicio, en estos 30 años de IDEA? Y en resumen, el IDEA ha evolucionado para pasar del dato, nosotros tenemos una conferencia que es del dato en acción, de no solamente hablar de datos sueltos, sino lograr traducir eso en servicios para los sectores. Entendemos que la información o la forma en que un sector como energía, o un sector como vivienda, o un sector
como transporte o el sector agro necesitan los servicios es muy diferente. De hecho, hoy estábamos acompañando la celebración de los 100 años de la brisa agroclimática aquí en Santa Marta, donde se da información muy especializada que no es exactamente la misma que sale en las noticias, mucho más especializada para que los agricultores hagan gestión del riesgo y además se ha demostrado científicamente que eso aumenta la producción, que hay una ganancia importante de una adaptación al clima. La idea, y en resumen, que yo digo cuenta el pasado, el presente y el futuro ambiental del país. El pasado, que son 50 años monitoreando el territorio y no solamente el clima, la idea es monitorear todas las matrices ambientales, los suelos, los ecosistemas, el cambio de cobertura vegetal, las cuencas y demás. Entonces, la historia ambiental del país está reposan en el instituto. Muchos de los proyectos además son complementados, trabajados en conjunto con los demás institutos y aquí reposa una información importante que es un insumo esencial para entender esa transformación del territorio. El presente, porque estamos en monitoreo 24 horas, literalmente, es un instituto que nunca cierra sus puertas porque está a cargo de la salud. Y en el futuro, porque lideran, hace los pronósticos, pero además hace la predicción climática y los escenarios de cambio climático. Sabemos qué va a ocurrir en el país en los próximos años. Y el reto grande que ya para ir cerrando es poner a disposición toda esa información de manera pública para que todos los usuarios puedan procesarla y llevarla también a una toma de decisiones a diferentes escalas. Hicieron con una invitación y creo que podría hablar en nombre de todos mis colegas, además, insisto, somos institutos de gobierno que trabajamos nosotros 100% los institutos en gran parte con recursos públicos, que todo lo que hacemos es justamente en favor y a servicio del país. Otra invitación también es que desde la universidad podamos encontrar puntos de encuentro para articularlos. Nosotros como gobierno y al ritmo del gobierno no tenemos el tiempo que tiene la academia para generar investigaciones, entonces bienvenidas esas articulaciones para trabajar dentro de solucionar problemas reales en nuestros territorios. Confirmado, pero no. Confirmadísimo, tenemos una certeza científica, es decir, una probabilidad de más del 90% para ciertos efectos. Se está hablando de una probabilidad por encima del 60% de que empiece en mayo, pero hay dos realidades. Ya. Una. Tenemos que el Océano Pacífico ya con la anomalía, que no se de facilidad de fenómeno. Toma su tiempo, son de un día para el otro, entonces no digo que son un interruptor. Entonces que el Océano Pacífico se calienta los días de la lluvia, pero sí empieza a sentirse. Y seguramente tendremos una temporada de menos lluvia compleja cada año, una temporada de más lluvias, que es de septiembre, octubre, noviembre, con menos lluvia de normal, y lo que esperamos que sea muy crítico, pues miramos por eso que pusiéramos su gráfico donde se ve la ciencia dice diciembre, que es la temporada de los lluvias en el par del país, seguramente será pero la segunda cosa que es una realidad es que estamos en una crisis climática independiente del fenómeno del niño, el planeta ya está caliente, la temperatura media del planeta está aumentando y la probabilidad de eventos extremos como el famoso frío que tuvimos que es absolutamente inusual, y los récords de temperatura que se están teniendo en el territorio nacional pues van a ser más frecuentes. Y yo siempre he puesto este ejemplo últimamente, el de la fiebre amarilla. Recordemos la epidemia que tuvimos y se triplicó el número de municipios en riesgo porque en San Puito llega a cierta altitud y ya ahorita hay que aumentar la zona de riesgo, que son municipios de más altitud. ¿Por qué? Porque hay más temperatura media. Entonces, esas son las realidades de hoy, independiente del niño. Total, ya era una noticia. Un paréntesis, ¿quién es estudiar Derecho? ¿En serio? Porque quiero invitarlos a lograr de cerrar la indecisión. Sentencias históricas. Sujeto de derechos se vivió acá. La Amazonía, sujeto de derechos y la obligación que tiene el Estado, desde la punta más alta hasta la base y más autoridades centrales, para proteger, restaurar, conservar la Amazonía, incluyendo a las comunidades. Podemos seguir hablando de muchas sentencias que en el derecho están cambiando la historia de este país. Y en ese sentido, que no me dejar mentir, Colombia, a través de sus juristas y estas causas que llevan a las altas cortes, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, se está marcando un hito a nivel región. O sea que lo que viene con ustedes también es un reto bien intenso. Y por eso la importancia de esta conversación. Cierro paréntesis, toco en la García de Leyes.
Como muchas veces ahora se le responsable de los resultados. Y ustedes trabajan a partir de la investigación de sus científicos, nuevas especies, archivos sonoros. Es increíble, es nuevo, es una horrible enciclopedia de la vida. Todo es como fotos, pues, por ejemplo, es algo, esta aves diccionario en ese. Pero esa información de qué manera la conocemos también convertir en el insumo o el motor para que genere financiación y genere rendimiento teórico de cosas no experta en misma. Como a partir de la Amazonía, la supervivencia es un cerca. ¿Cómo lograrlo, doctor? Gracias, Fidel, gracias, Marina y al Sinchi por la invitación y clave tener esta participación. Y de tener una gente joven, bueno, estamos en una universidad, además, supongo que también hay una diversidad de disciplinas y de visiones. Yo quisiera, siendo estudiante también de Derecho, darle valor a lo que representamos acá en términos de institucionalidad del país. Y tenemos una representación bastante multiplicativa de lo que es el sistema nacional de salud, presentada la Constitución del país. La ley 99 que crea el sistema nacional ambiental, que crea un ministerio de ambiente, crea hace 8 días, ustedes que son estudiantes, estamos en Barichara, en los diálogos constitucionales con la Corte Constitucional. Por eso es que no voy a la reunión, estábamos pero hablando sobre cómo este sistema nacional ambiental, ustedes que son abogados, muchos, ya casi abogados, realmente conectan con un tema del marco de derechos establecidos por la Constitución, un marco de política que viabiliza la movilización de la implementación de un Estado al cumplimiento de sus derechos con un conocimiento que describe la complejidad de un país, una complejidad social, una complejidad económica, una complejidad ambiental, donde la aplicación de un derecho que es homogéneo tiene una diferenciación territorial tremenda y por eso la riqueza de tener un conocimiento con el viaje del Pacífico, el Chocorioso, que hace un trabajo profundo de trabajo con comunidades negras, comunidades indígenas del Pacífico, el Sinti, y bueno, con esa institucionalidad y toda esta riqueza, parques nacionales, cerca del 30% del territorio nacional administrado, manejado desde una visión que hay una riqueza del país y eso también demuestra, porque la mayor parte de estas instituciones es generar un conocimiento útil y pertinente basado en la ciencia. Cada vez también conectado con los sistemas de conocimiento, pero la ciencia es una voz política, es una voz social. La ciencia, como decía mi Marina de la radio, ya no es para decidir, la ciencia es para mayorizar y transformar el país. Y eso estamos acá. Y uno de los retos, y es conectarlo con mi pregunta, es como la ciencia también se conecta con esa Colombia emprendedora, esa Colombia que busca también en su capital natural una forma de desarrollo. Estamos viviendo en este momento la transición post-fósil, donde los combustibles fósiles son importantes dentro de la economía. Yo no hablo de decisiones de hoy a mañana, de decisiones preparadas del país, pero que la ciencia tiene un rol fundamental en esa preparación. Y es parte de lo que hacemos cada día los científicos de investigación. Y es salir a entender el valor de la naturaleza, no solamente para el bienestar de las personas, solucionando problemas de salud o resolviendo problemas de seguridad, incluso frente a inundaciones, las sequías. La naturaleza es la principal herramienta, sino también la naturaleza es capital fundamental para el desarrollo. Y esa es la virtud. La economía es darle valor a ese capital natural, generando nuevas alternativas, nuevos mercados. Colombia es el país, el segundo país con mayor biodiversidad. ¿Cuánto impacta hoy ese capital natural en la competitividad? La ecuación. Aparentemente es muy poco. Cuando la medición es a través de un mercado, que por ejemplo me incluye estabilidades ambientales.
Nosotros incluimos externalidades. El impacto de la empresa es muchísimo mayor en la atención de la empresa. La mayor parte de las empresas requiere de un ambiente sano, de unos sistemas sanos para poder ser competitivos. Pero en sí mismo la naturaleza también tiene su factor fundamental a través de la generación de nuevos productos. Son la bioeconomía sustentabilidad de la nación. Porque es que estamos trabajando en la construcción de un modelo de territorio de desarrollo que se ha fundamentado en territorios de selva, los territorios rurales de la Amazonía, en la tumba de la selva, para que tengan agua, para que se desarrolle. Hoy el trabajo nuestro y es un trabajo profundo, es un trabajo con comunidades con empresas, es encontrar una economía. Y hay muchísimos casos a través de desarrollos, por ejemplo, de nuevos productos médicos, es sencillo, nos puede dar realmente la ciencia puesta está pensada también en esa lógica de volver a construir un país competitivo para dar tipo de su capital natural de su diversidad. Es un trabajo que pasamos a través también de diferentes tejidos. En esencial, la ropa es el nivel sumo. O sea, una Colombia, una Latinoamérica, de sus elementos, descubriendo la medicina, a la original, la diversidad y de se plantó frente a muchas industrias, pero pienso que la vida para esa comunidad debe de ser la medicina, la vivienda. Todo lo que ya fue. Bueno, nos vamos a hablar con una segunda línea de trabajo, alianza sexual, de su conexión de interesante. ¿Cómo ustedes que distinguen los jugadores, ustedes que también se desempeñan porque hay cosas como por ejemplo el taller de droga, que el sentido tiene también de lo más José y lo más único, el rol que debe evitar la lectura de las habilidades de toda la información. Sí, ¿qué pasa con los pastos marinos, por ejemplo? Si vamos a ver la manera de la temperatura del pH, hago punto. Ahora, por favor. Las mujeres nos ordenan, nosotros hacemos caso. Exacto. Y nosotros hacemos tanto, y compro. Dale, Luca. Bueno, interesante, pero creo que las ideas que se tratan de un papel de presentar y de hacer un saludo para todos y que entonces este encuentro y que grato estar en China, y como Samario ha mostrado ya el instituto tiene nuestra sede en Madrid. Me gusta decir que es el único instituto de orden nacional que tiene la sede de Bogotá. Soy una persona privilegiada, porque es un buen ingeniero de Hong Kong. El país puede hacer cosas fuera de Bogotá, con todas las leyes que atrás. Dos temas, parece muy interesante para tomar y hacer énfasis, creo que es clave. Lo que estamos planteando hoy como colombianos ante el mundo de una transición, un proceso que se fundamenta en una persona que se sustenta en la ciencia, en el conocimiento, para contribuir primero a disminuir, a eliminar la gran amenaza de la humanidad, que es el cambio climático, de una manera gradual, fundamentada en el conocimiento y que se ajuste al mundo. Porque aquí los que más pueden perder son las sociedades vulnerables. Entonces creo que ese es un gran mensaje que tenemos que tener muy presente. Y lo segundo, algo que y es el rol de esos institutos como instituciones que hacen ciencia de energía, ciencia para trabajar en desarrollo, ciencia para aportar soluciones en la sociedad. Con nuestro compromiso inicial, pero también la vida. Y creo que son dos mensajes muy importantes porque nos valoriza como instituciones y trabajo de institutos que estamos tratando de Colombia. Pues el tema ya
creo que se llama en ese pequeño capítulo de el laboratorio de transiciones de los efectos para la transición. Hemos visto tradicionalmente una campaña económica para antirégimen de comunidad. Y el recuerdo que otros que fue el acuerdo grande que hicimos a nivel de humanidad para poder evolucionar e incorporar mecanismos de esa transición, esa inicialmente mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero contribuye a bajar esa tendencia y conseguir que pudiéramos seguir utilizando combustibles fósiles en la costa libre. Esa básicamente es la propuesta, incluir la transporte y otros gases de efecto invernadero no funciona. Esa apuesta en servicio no funciona y ya vemos, pudimos llegar a las metas que nos pusimos sin introducciones de gases de efecto invernadero con mayor intensidad, exacerbado además con otros efectos. Y yo creo que lo que le hizo falta al protocolo de Kioto, tampoco en esos mecanismos económicos y en esas apuestas políticas fue mirar el tema de la adaptación en primera instancia y otras herramientas, yo creo, deberían haberse enfocado en los grupos de uno, la seguridad manera de ingeniería o tecnológica, en donde llegó a ser una una tercera, que es la sabiduría, el conocimiento de las comunidades de políticos. Nunca pudimos incorporar en esa ecuación del protocolo de Kioto esas otras realidades. Y creo que hay un punto que es que cuando estamos en el tenemos que sumarlas a esa apuesta de la transición. Y desde la ingeniería, y voy a hablar del marketing de corresponde, porque cae pensando en los retos de generación de conocimiento de estas instituciones, de los institutos científicos, están las alternativas que tenemos en producción de energía, en donde Colombia es privilegiada. Entonces, hablamos de Kioto, de lo eólico, limitado simplemente a los molinos. El potencial que tenemos, el oxígeno, el hidrógeno azul, de generar en el mar con los vientos energía para producir hidrógeno, que nos permitiría mantener el estándar de producción de energía de lo limpio desde el océano, donde tenemos el agua para producir el hidrógeno y la energía para hacer la hidrólisis como una posibilidad enorme. Energía oleomotriz, que es la sólidos. Energía de la diferencia de mareas, la motriz, en el Pacífico, tiene un potencial enorme. Somos uno de los países con máxima diferencia de mareas en el planeta. 5 metros, 2 veces al día, en nuestra costa del Pacífico. En Sicilia hasta 100 metros. Hay un potencial maravilloso para la producción. Pero otras, como investigadas en los mejores de posibilidades. La térmica del mar, a diferencia de la dieta y temperatura tropical en la superficie del océano, con las frías puede hacer bombeos de flujos de energía con los cuales giramos, con la dieta salimos en las epocaduras de ríos de kilocantes son Patagonia, Chicatas, en el Pacífico, bueno, cualquiera de los ríos, en donde la ciencia tiene todavía muchas cosas que decir, y Colombia tiene eso como potencial, y donde no estamos formando en las universidades y generando las capacidades para aprovechar, desarrollar nuestras propias formas de aprovechar las energías y empezar en un plan de transición que nos permite esos sostenimientos y potenciar ese orden. Y aquí cierro simplemente recordando que si no fuera por los océanos, el planeta no sería viable. Y adicionalmente, si no fuera por los océanos, el cambio climático sería todavía más grave. El gran motivador del cambio climático es el océano y no los océanos. Sin duda. Muy interesante y también Islandia, completo otras fuentes, otras finales, pero aquí ya no se
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que me encantan. eh, Porque el esfuerzo científico que Colombia hace a través de estos institutos es bastante importante. Y sobre todo, en términos de trazabilidad de los datos científicos, tengo que decir que esta trazabilidad de los datos científicos es lo que da seguridad técnica, por una parte, a las inversiones, pero por otra parte, a las decisiones. Por ejemplo, si hablamos en términos de cambio de deuda, de pago por resultados, de escenarios de restauración, pero no una restauración, no solo que no tenga propósito, porque es que el tema de la restauración es mucho más que señalarlo. Ese es un tema en el que nosotros queremos insistir, sino que además nosotros a través de la trazabilidad de los datos generamos también la certeza de escalar los procesos. Nosotros hacemos proyectos, pero los proyectos de una manera cualitativa y cuantitativa van sumando en las áreas. Y cuando llegamos a los temas de decisión de la política pública, el escalamiento es importante. ¿Por qué? Porque involucra decisiones, por supuesto, de política pública, pero además involucra como una caída en cascada, y eso es desde lo nacional hasta lo regional, hasta lo local. Y eso es totalmente clave e importante, la responsabilidad que nosotros tenemos a través de generar conocimiento, a través de generar innovación, a través de transferir esos resultados que son, digamos que son exitosos dentro de estos proyectos, generan también y permiten a través de la trazabilidad poder hacer esas cosas. Yo quiero decirles aquí que Colombia, en sus dos cumbres, tanto en la cumbre de biodiversidad a través del Plan de Acción de Biodiversidad y las LDC, las contribuciones no determinadas, llevó unas medidas a Belén. Y los proyectos, por ejemplo, que hoy estamos desarrollando, y aquí sí lo voy a decir con claridad, desde Abrigue, que es un proyecto que acabamos de terminar con la Unión Europea, con la financiación de la Unión Europea, lo que nos dice es, bien, vamos a restaurar, vamos a mejorar esos sistemas productivos que ustedes tienen, pero además de poder hacer ese diálogo con la comunidad, de poder, digamos que, tener un paradigma interesante aquí, tiene una serie de mediciones, y las mediciones que dicen, pues que si usted hace este tema de trabajar desde la ganadería, hacerla un poco más sostenible, con cierto tipo de especies para agroforestería, pues ¿qué va a pasar? Uno, los gases de efecto invernadero van a disminuir. Y la prevención de carbono en el suelo va a ser mejor. Entonces, con esto que yo estoy diciendo de una manera tan sencilla, pues que requiere doble sesgovaria, toda una serie de infraestructura y de gente muy capacitada para hacerlo, ¿a qué nos lleva? A decir que hay unas prácticas sostenibles que debemos hacer, no solamente porque hay que salir a la transición de los combustibles fósiles, no, es que no es un problema ideológico, es un problema legal, es un problema científico, y ahí tenemos temas interesantes asociados a esa simple pregunta que me acaba de hacer aquí pide sobre los temas de la trazabilidad. Es una responsabilidad. Si aquí el Fondo para la Vida decide darnos un proyecto que pasa por una gran cantidad de procesos, tenemos que tener la certeza de que lo que estamos proponiendo es correcto. De que lo que estamos proponiendo no es para mañana, ni es para dentro de 15 días, ni para dentro de 30 años. Es una práctica que obtuvo
resultados positivos y cuando se instala nos va a dar en la magnitud que corresponde los resultados que necesitamos. De manera que yo sí creo que tener gente formada en ciencia, mostrar la capacidad científica que tiene Colombia. Y vuelvo a repetirlo acá porque es que esa palabra me parece muy interesante. No solamente nos da soberanía científica, sino que también nos permite dar una seguridad. Gracias. Si le quiero en este momento, toda esta atmósfera, sumar al doctor Luis Olmedo Martínez. ¿Por qué? Director del Parque Nacional Natural de Colombia. Eso es una joya, los amigos nuevos argentinos, el Parque Nacional Natural de Colombia. Más a conocer, es una experiencia, es una formación, es un contacto con comunidades. Y al mismo tiempo, acá nomás, es experiencias que subo a tomar cada cero nuevo. Roberto Zubir, ¿me la pones de su servicio? Absolutamente. Gracias, señora hasta que tengo que la pregunta difícil. Claro, con los hobbies, tengo amigos hobby, lo respeto mucho, no tengo problemas de eso, y se queda emocionante. Y te son estas citas de español. Se puede quedar. ¿Qué se me queda? Y me pone a bajar agua, a muchos oficios, lo disfruto, realmente. Pero bueno, señor paréntesis. Cuando uno observa la manera como opera la franquicia natural colombiana, observa que son los primeros que están en contacto con ese tejido social de comunidades que viven muchas vidas, personas que están en el sistema, también de especies, de flora, fauna, y todos los escenarios posibles. Y también allá encuentra una cantidad de población extranjera. Y llaman extranjero o actividades propias de tratamiento o del país, y que hay unas actividades que se están generando en ese economías muy particulares, aparentemente que de la manera como generan el patio principal. ¿Dónde se fue compartir, doctor? Hizo menos sobre esto. Bueno, muchas gracias por estar en la organización, a Luis Marina, gracias a todos tus colegas que nos vemos cotidianamente en la realidad, en la... Pero es un buen fruto lo que dices, el mundo real, porque las universidades no son el mundo real. Y sería una buena pregunta para los estudiantes. Y están en el mundo real, pues están en una burbuja. Yo creo que de las palabras bonitas del español para mí es encuentro. Siempre lo digo, porque uno se encuentra. Pero cuando uno se encuentra, pasa cosas. Este es un espacio de encuentro. En el mundo de la universidad, demasiadas cosas bellas juntas. Pero bueno, yo voy a tratar de responder esa pregunta. Esa no era la que me habían mandado, pero eso es... Me habían preguntado, no, que estaba en el mundo y tal, es muy difícil. Nos vamos a hacer una cosa porque esta es una universidad. O sea, ¿quién cumple años hoy? En el auditorio. Pasado Pasado mañana. No, suya es demasiado. ¿Qué cumpleaños hoy? Bueno, vamos a dejarlo ahí, lo vamos a ver. No, si tú, es que tengo... Es súper. No, porque es que, ¿qué me puede contar usted de ese? Este libro se llama Colombia Infinita. Solo tiene 3 personas en su mano, el señor presidente, la ministra, y una persona que colocó el libro ayer, pero la causa la meditado, ¿no? No, si logramos que el propósito de ese libro logre la declaración de un nuevo parque nacional, que es Tochecito. Yo le llevo 10 libros. No, soy círculo de un robo. No, pero este libro lo vamos a presentar. Tiene 3 especialidades. Por lo general, los libros de parque siempre son muy hermosos, hablan de paisajes. Pero en esta ocasión tenemos hacer un trabajo científico de los investigadores, fotógrafos, gente de parques, aliados. Tenemos una colección de gran trascendencia. El endemismo es la cosa más singular de una
de la biodiversidad. Distribución restringida es el nombre técnico que nos enseñaba Germán, el gran ecólogo. Es decir, ¿cuántas plantas son endémicas en Colombia? ¿En dónde están? Yo creo que protegemos. También hay una colección de plantas emblemáticas, porque los emblemáticos tienen que ver con la identidad. Entonces, el oso de Antioquia, la orquídea, la albusa piper. Y finalmente, ¿cómo se cuida? Entonces, este libro lo estamos lanzando, es parte de la serie Colombia Infinita, que es el primero, y seguido por un libro de esta producción de la historia que se llama Desde el suelo al cielo protegemos la vida, un día de más profesionales, hecho por investigadores, pero solo para los que no tienen. Podemos hacerlo más adelante. Se salvó. Nos vamos con la segunda, Ok. porque no tengo respuesta a esa pregunta. A ver si hay contar algo para que lo queden. Bueno, aquí viene. Voy a responder a la siguiente forma. Miren la persona que está al lado suyo. Miren a los ojos. Dentro de 30 segundos, porque eso no es mucho para responder. Y pregúntenle algo importante. ¿Quién es? Y que diga algo importante. Pregúntenle. No sé si se conoce. Pero si no les aquí de parte también. Bueno, muy bien. La respuesta más importante vamos a ver. Bueno, muy bien. Quiero compartir su experiencia y clase. Tú me levantaste la mano. ¿No se conocía? No, no nos conocíamos. Chévere. Bueno. Luis, ¿quién es? Raúl Navas trabaja en Indomar y lleva los últimos 30 años viendo desaparecer los ecosistemas de reciclaje corales. Eso es bastante para el ¿y tú? ¿Y ella quién es? Yo trabajo con la parte de Y no dijo nada importante. No alcancé. No sé, bueno, esa pareja ya pasó el examen. Bueno, una más, alguien más, tú, eso allá, eso, ajá, ¿qué? ¿Ven? Dime, ¿con quién tú hablaste? Eso, ¿qué te digo es importante? ¿Qué? ¿Qué? Empoderarse con mujeres muy importante. Vamos a ver lo que queda al final. Tercera pregunta. Te respondo de la siguiente manera. Nosotros en el Parques Nacionales Naturales tenemos la misión constitucional de cuidar lo importante. ¿Qué es lo importante de la vida? Pues proteger la vida. Lo que pasa es que la vida no tiene definición. Nadie puede definir qué es la vida. Se puede sentir la vida. Se puede conversar sobre la vida. Entonces, eso del diálogo entre personas, encontrar lo importante es un desarrollo civilizatorio que hace que nos pongamos a pensar qué es lo importante. Y cuando hablamos de ciencia, yo creo que lo importante es tener que se hacen conciencia. ¿Y qué significa conciencia? Conciencia significa reflexionar sobre uno mismo y su relación con el otro. Nosotros en Colombia tenemos, a mi juicio, un déficit de conciencia. Porque vivimos en el país más maravilloso del planeta por unidad de área, que se expresa en una diversidad muy difícil de explicar con palabras. Pero somos un país demasiado hermoso, demasiado rico, la belleza nos rodea. Somos amazónicos, andinos, pacíficos, caribe, orinocense, oceánico, tropical a la vez. Somos uno de los pocos países que somos bioceánicos, creo que uno de los 11 bioceánicos. Tenemos páramos, tenemos altísima singularidad,
Es cierto. Y la pregunta es, ¿qué significa para cada uno de nosotros eso? Y ante esa visión, la humanidad hace tiempo se puso de acuerdo en que proteger lo importante. Y eso es lo que hace falta. Antes del ministerio, antes de los institutos, antes de Linderela, existía esa noción. Pero Parque se cumple 65 años este año, por eso este libro. Hemos olvidado lo importante en el país más maravilloso del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese señor turista? Venir a ver lo que no existe en otro lugar. Quizá la respuesta que uno podría esperar es, mire, Colombia ha avanzado mucho en eso. Este año, Parque Nacional de Distrajo, el récord en toda su historia de visitas, 2.5 millones de visitas. Catazo. Una maravilla, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué podemos hacer? Claro, imagínense que el análisis que nos pasa el TNP es que el importe de parques, del sistema de parques, es de 2 billones a la economía. Se puede hablar casi de un 9% del PIB, según un estudio que está preparando el TNP. Pero no se ve en el presupuesto. No se ve en el presupuesto en la inversión, porque parques es una cosa. Entonces, no hay una conciencia de lo que tenemos, de lo que representamos. Finalizaría diciendo que el 50% de los municipios de la población colombiana recibe agua que nace del área del sistema de patrocinios. Más del 53% de la energía sin contar el hidrocarburos. Entonces, Colombia es un país rico que tiene como desafío generar remesa colectiva a la medida que protege la biodiversidad. No es un tema de economía clásica en donde yo vendo solo los bosques, el CO2. No, por supuesto, seguramente. La pregunta es, ¿cuál es la economía que sustenta la vida? Y esa es la pregunta que yo creo que hay que resolver. No se trata de hacer solo buenos negocios, sino de cuál es la economía, y eso implica cuál es la política. Y este gobierno le ha apostado que sea una política de la vida. Mi colega, este fondo, perdón, no es un fondo que recibe dinero, sí, también. Es un fondo que debe a la política que sustenta la vida. Esa inversión no la hace el sector privado, no. El sector privado dijo, voy a chutar los vuelos. Hace compensaciones. No, hace el vuelo que me dé más rentabilidad, no por los tipos. Entonces, ¿quién sostiene el páramo de Chicasa? ¿Quién? ¿No todo el mundo? Casi hubo valible. Y llegas al sitio de munición. Correcto. Entonces, lo que quiero decir es los parques nacionales, en primer lugar, son un bien único. Son de todos los colombianos, son de toda la humanidad. Primera forma de conciencia y de conocimiento y de déficit es cómo se genera, cómo se cuida un bien público. ¿Quién tiene que pagar por eso? ¿Quién responde el inversión? Segundo, ¿cómo logramos desarrollar una economía en donde conservar no paguen en el sentido estricto de un salario, sino que se refleje en la economía? Y una economía más sólida, ¿cuál es? Eso. Y ahí es donde yo terminaría diciendo, como una pregunta. Las áreas protegidas no solo son áreas, es una visión importante pero restringida. Es decir, vamos a destruir la biodiversidad hasta el límite del parque. ¿No? En esos parques nacionales ya ha sido exitoso. 97.43% de las áreas encargadas a parques están en buen estado. Entonces dicen, no, estos manes tienen mucha plata y ya lograron el objetivo, pero estamos en el presupuesto. ¿Qué ha pasado? No, tenemos que lograr que la naturaleza se expanda. Y ese conocimiento no solo es científico en términos del método, es experimental, pero también es de la experiencia y de la experimentación. Del método científico y de la medicina. Nosotros tenemos 130 sedes. 130 sedes. Entonces mi propuesta es, asumamos el reto de la Constitución que dice que hay que ordenar el territorio. Y el gran logro incremental de ese gobierno fue ordenémoslo alrededor del agua. Plan Nacional de Desarrollo.
¿Y eso qué significa? Afrontemos esa realidad. No estamos preparados. Necesitamos conocimiento, ciencia. Solo diciendo un año. Anteayer estuve en el parque allá en el Farallo de Tefú. El tema de la minería. Me pregunto, ¿ese es un problema de ciencia o de conciencia? De conciencia. No todos ya saben que el mercurio daña, que se van a dar ahorita. Pero Le damos un acuerdo territorial para no sacar ese oro y generar riqueza colectiva. Ayer entregamos una sede bellísima en Villavicencio de Parque Nacional y de la Recuperación Alemana y otro en Guagallo, porque tenemos un propósito. Y le pido a mis compañeros del sistema, que no solo son ustedes de China, por supuesto, sino Safena, Rosaria y Bolivia. El propósito es recuperar la tormentilla amazónica Andiru Amazon. Porque Tinigua no lo deforestó la gente, lo deforestó una economía ilegal. Y hay que decirlo que en el 2018, y hay que decirlo que tristemente, ya con esto termino, la paz, cada proceso de paz ha representado un poco de destrucción de naturaleza. Preguntémonos cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar por la paz. Y si es el de la naturaleza o es el de la restauración. Ellos necesitamos los instrumentos para que podamos colaborar. Creo que para una universidad es buen punto y que más hay estudiantes de derecho para que sigan derecho. Claro, y chicos, ustedes se sienten derechos. La él considera como víctima del medio ambiente. Y sacó esta semana, chicos, un informe sobre cómo los monos, mincos, y son víctimas del conflicto. Y eso es un paso. Que están tomando natural. Manera de preguntar es un descubrimiento a un páginas natural. El hecho de que puedan encontrar un ciudadano británico como había visto y que los obstáculos los han puesto, o sea, muy chéveres. Para que todo el mundo vaya y suba y para ver su país. Y mira, eso es lo que se dice, pero no es había de por eso de verdad que algo se ha escrito y se han hecho. Yo dije hace un rato, ¿cómo hacemos una economía que genere riqueza colectiva? Ese sería la yo creo que es tan rico. Lo que es absolutamente inaceptable es que haya energía. ¿Cómo no hemos sido conscientes para ver que después de deforestado, de transformar 40% del territorio? Ese es el mapa de la transformación. 43% del territorio tengamos pobreza. Y concentración de tierra, ¿no? Pero una hora de entrega de tierras. Yo creo que vale la pena que la ciencia pregunte sobre los modelos políticos para la administración de los recursos. Hay que ser innovadores. No hay que, yo digo que es muy importante el pasado, pero tenemos que trabajar en la transformación territorial. Yo creo que el gran apuesta, el gran enfoque de Colombia, de la paz total que pueden tener todos los críticos, por supuesto, es que dio un paso hacia adelante. Cuando se firmó la paz, se habló del enfoque territorial y todos avanzamos, trabajamos temas, pero esos son documentos. La apuesta es si somos capaces de hacer transformaciones territoriales. Y ahí, ¿dónde están las capacidades territoriales de las alcaldías, de las gobernaciones, de las universidades, de los institutos, para llevar soluciones que transformen la realidad? ¿Cómo transformo la realidad alrededor de Chile? Sobreponer la Comisión Ciudadana. Y ya los profesores contigo de Guatemala están muy serios. A ver, mira, bueno, decía unas haciendas, doctor Olmedo, que le dijeron que era un señor que era de esquinita. No ya tengo el Pero no, en serio, tengo unos videos que quieran verlo, pues vemos el sobre, tecnificaron lo que era selva hace 5 años. Así es. Una locura del mundo. Algo para agregar de lo que él señor, Dale. es que qué tal que si tiene más seguridad
en los parques nacionales fuera mejor, midiendo que aquí la entrada al parque se ido que fácil de delincuencia, los terror y otra forma. Entonces deberían ser parques naturales, pero con la acción. Y con respecto a la minería, creo que es más relevante la parte de Transurban, aclarar sobre respecto a eso. Y las comunidades allá, que Transurban, la provincia de Cotonorte, eso es de inseguridad, es indispensable. Nosotros, una cosa importante. Tiene razón, pero la seguridad no es solo la policía, es seguridad territorial. El parque se cerró, una acción de autoridad, y lo logramos abrir en 14 días. Y hoy tenemos un frente de carabineros, una inversión de 13.000 millones para la restauración del daño por fenómeno del niño, por el frente frío. Este es un programa de innovación para el turismo, pero muy interesante, punto de vista. Muy bien. Seguimos avanzando en esta escena. Yo les quiero ver dos micrófonos o dos libros. Sí, a eso íbamos. Aparte es como el vamos avanzando, venga, el grupo con esta. El doctor William Lee, director del Centro de Investigación. Esto es muy importante. Lo he mirado durante esta conversación. Analiza, es perceptivo, doctor rico ver cómo para la vida y la biodiversidad, señor. Ustedes da combustible de los combustibles, este combustible de la ciencia avance para que seamos autosuficientes en muchas áreas, que haya una soberanía por parte de los que trabajan allá en la agricultura, en la pacífico y perfectamente, justamente consultable la manera que ustedes están trabajando, de qué forma articulan esa pensamiento y esa innovación, que para muchos se da la locura, pero para esto no siempre te las orquídeas en fin, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cuál es la realidad actual? Me imagino. Pero lo primero que tengo que decir es que, digamos que el fondo maravilloso de la Universidad de las grandes logros de ese comunidad, que son que su implicación de la ciencia, de las apuestas de política pública y lograr construir instrumentos que permiten materializar la ley en materia ambiental, eso es estratégico, yo estratégico es una mirada de país y de largo plazo. Nunca como antes los sistemas públicos han tenido disponibilidad de recursos para implementar, aplicar los de sus investigaciones en lo que hacen, aplicarlo en los territorios y con las temas. Y yo creo que eso es de los principales logros de nuestro gobierno de Gustavo Fernández. Por supuesto, siempre ha sido un presidente positivo, como un contrato muy básico, por lo menos desde la Constitución, puede ser desde los fanos, y nacieron para que no tengan reloj. Alguna vez pasaba yo por la carrera 16, no debería hacer el instituto 16, y había una cierta congregación de personas. Y resulta, esto fue la más del 2020, que había una serie de procesitos y todas y libros publicados de las investigaciones y la gente podía tomar el que quisiera. Es decir, que las investigaciones que hacía Humboldt y que hacía el Sinchi y que hacían los institutos, pues se convertían y pues me posaban en anaqueles de biblioteca, los interesados que las institutos científicos los tomaran y lo leyeran. Hoy en día, quizás la gente no hace eso. Pero hoy en día las investigaciones se pueden aplicar. Hoy los institutos tienen una responsabilidad histórica, social, económica. Tienen la manera y los recursos para probar. Y la responsabilidad social y política también, de tener resultados
y aplicar la ciencia y la tecnología en los proyectos que se quieren hacer a través del fondo para la biodiversidad, que no es un capítulo del director ni el ahí, no. Está enmarcado dentro del Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Que tiene una cabeza que es el ministerio, que tiene unas áreas técnicas que es el ministerio, y las entidades, todas esas entidades pueden sugerir en el marco del Consejo Directivo del fondo, sugerir proyectos y se discuten si son pertinentes, si van en la perspectiva de la política pública del plan de desarrollo, pues se aprueba. Y entonces es uno de los fondos que se llega en su capacidad, digamos, administrativa y de administración del impulso y practicar eso. Esto es novedoso en el país. Yo creo que no existe un instrumento financiero que maneje tal nivel de recursos. Desde luego hay unidades. Aquí el doctor, obviamente, uno quisiera. Literalmente, claro. Sí, pero digamos, existen prioridades de gobierno, de plan de desarrollo. Se ha focalizado la Amazonía, se ha focalizado el gobierno geográfico y los recursos que se implementan ahí y que se espera que tengan un impacto real, los impactos en términos de magnitud, porque siempre hay investigaciones de magnitud y impacto también de avanzar en coberturas también de comunidades y yo creo que por ahora no sé si le respondo. Sí, a veces lo que cuando hablan de respaldo, me arriba. Y aún conociendo los científicos, a veces es un poco joven, con todo el mundo. Ellos utilizan las locuras que pensamos generales en proteger un bosque, en descubrir y formar a nuevas generaciones en torno a la naturaleza. Ella es una ciudadana amazónica, pues para saber. Ella dijo que es el mismo fenómeno de la superficie. También el tema del mar, la importancia de representar a todos, como han dicho de todos, cuál es el de mar. Pero me encanta luego todavía futbolista. William Clear. William, gracias por estar acá con tus colegas. Tú eres el director del Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico. Y si Colombia tiene múltiples escenarios en Pacífico, porque por todo lo que conjuga, cuando una crisis en torno a un periodo que dio vida y desarrolló a muchas generaciones en los países de Japón, pero también de otros países también, de vergüenza, desigualdad. Por lo que pido, porque parece que la cordillera y el desarrollo lo que la cultura está. ¿Cómo han hecho que de qué manera quienes respaldan esa labor, los resultados de la investigación, la educación colombiana? Bueno, lo primero que quiero es agradecer a ustedes que todavía estén aquí. Sí, bueno, gracias. A veces son botando los chistes nuestros, pero unos chistes con profundidad. Y agradecerle al CINGI y al INDEMAR la hospitalidad y el trabajo de su gente para tenerlos aquí. Yo lo voy a decir tal vez de otra manera. La exclusión, la pobreza y el hambre son factores de la multivulnerabilidad de los territorios colombianos. Y unos territorios colombianos de los que viven esa vulnerabilidad es el Chocó y el Jura. Y resulta que el fondo para la vida y la biodiversidad no nos dio recursos pensando en que íbamos a hacer investigación, sino en que íbamos a aplicar los resultados de las investigaciones nuestras de esos territorios. Y ustedes lo han dicho, para nosotros no es justo hacer investigación utilizando el conocimiento de la gente del territorio cuando está jodida, cuando tiene hambre, cuando tiene pobreza. Y vivo en ese paso, de esa posibilidad que nos dio el fondo de atacar un poco el problema. Y queremos agradecer al gobierno no solo la decisión de haber puesto a funcionar el fondo, sino la decisión
de utilizar a los institutos para intervenir esos territorios y tratar de transformar sus conflictos occidentales. Con un solo proyecto. ¿Por qué creo yo que lo hicieron muy bien con los institutos? Además de poner el conocimiento, tenemos la disposición de vincular otras aproximaciones a la ciencia desde los conocimientos locales. Conocemos las dinámicas territoriales, sabemos cómo, dónde, con quién. Somos amigos de los que habitan el territorio. Sabemos qué pasó, dónde está el problema y cómo lo podemos resolver. Y eso les da una ventaja. Gracias por tomar la decisión. Esa ventaja nos permitió actuar con solo 2 proyectos de fondo que están ubicados, Fidel, en la cuenca de atrás. Y que suman entre los 20.000 millones logramos poner 340 empleos formados, de los cuales 130 son profesionales y 210, entre ellos 140 mujeres, corresponden a personas que jamás habían recibido un salario. Y esos salarios, pues no son solo salarios para una persona, sino que tuvimos el cuidado de escoger una persona con familia. O sea, impactamos 340 familias. Hoy los tenemos vinculados a seguridad social, protegidos de los riesgos laborales, vinculados a pensión, vinculados a salud. Pero adicionalmente los proyectos jalonaron otros mecanismos de financiación. Cuando nos vieron haciendo eso, nos regalaron otros dinero que utilizamos para cosas complementarias. Por ejemplo, conectamos a la red de alcantarillado un pueblo que vive del río porque es turístico y vertía las aguas residuales directo al río. Entonces logramos hacer cosas como esa, generar capacidad en el territorio. Y eso definitivamente no lo hubiese hecho Fondo si el fondo le hubiese dado los recursos a otro tipo de institución para hacerlo. Seguramente hubiese aumentado la inequidad y hubiese hecho mucho más injusta la transición. Así que agradecerles públicamente, pero contarles que con pocas cosas uno puede hacer mucho por un territorio que tanto necesita. No sé si me permite un saludo para ese. De guía del Instituto del Pacífico, ¿no? William. Por primera vez el país tiene un documento convencional, es el ejercicio de planeación y asignación de recursos a 10 años para la protección del medio ambiente. Que está estimado en 1.4 billones de pesos para los 10 años. Y en este 2026 ya tenemos apropiados 164 mil millones de pesos. Que básicamente lo van a ejecutar estos institutos científicos. Miren la importancia de que ellos se volvieron ejecutores de política pública. Ya no solo investigan, ya no solo nos hacen cuentos en las universidades, ni en el mundo académico, ni en el cuento sacando, sino que tienen que responder la responsabilidad de tener resultados en materia social, en materia de reforestación, de protección, en materia de cohesión social también. En fin, eso es de una trascendencia inusual y es resultado yo diría de la obsesión que tiene el presidente Petro desde cuando fue alcalde. Su preocupación por el medio ambiente y por ejemplo el ordenamiento de Bogotá y por la red de aguas. Entonces, eso es un tema de entonces que hoy como presidente lo trata de materializar en el país como las políticas públicas aceptadas. Entonces ese avance no es menor y tampoco es nuevo, hay que decirlo. El país se desarrolló con ese instituto de la sustitución de importaciones, que era la inversión del Estado para que la industria se desarrollara. Digo yo que en otro año. Es decir, no hay desarrollo en un país, se puede tener ahí, si el Estado no existe y si no invierte. Avianca fue privado, fue público antes de ser lo que es hoy.
La telefonía celular, que es lo más reciente, en 94 nació pública. Y ya no es muy líquida, pero es privado. Entonces, siempre se ha necesitado el impulso de toda la sociedad, que es el Estado, porque es el Estado somos todos, para que los países se desarrollen. Hoy en día, ¿cuál es el avance? Que eso no solamente se trata de que se desarrollen industrias, sino que hay ciencia y tecnología, entonces, que es un pilar fundamental y una preocupación como Estado, que hay que invertir en ciencia y tecnología aplicada, en este caso aplicada a la protección del medio ambiente en la Amazonía y en el Chocobio. Gracias. Sí, 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 como ya hablamos de ese campo es fundamental en la formación de nuevos talentos y lamentablemente por insistir en los libros que te hacen todo eso. No estoy motivado todavía. Yo creo que sí, que desde de ustedes vamos, tenemos 5 minutos para cerrar. Sí, perdóname para que uno haga inequidad conmigo. Quiero contarles un esfuerzo institucional que nos ha resultado muy importante. Tenemos un minutito para cada. Nosotros pusimos 30 empleos formales de la conservación. Ya no los que restauran, sino los que conservan, pero con plata de nosotros. Entonces estamos protegiendo manatíes, tortugas marinas, felinos, bueno, varias especies del territorio rayas. Y pusimos allí, en esos empleos formales, otra vez la posibilidad de que la gente que conserva tuviera un empleo. Pero para poderles pagar la plata, nosotros nos ayudan a monitorear comunitariamente esta biodiversidad. Y pusimos 600 millones de recursos humanos. Eso puede sonar poquito, pero 600 millones corresponden al 10% de los recursos de inversión del instituto. Así que estoy diciéndole a mis colegas que le copien a ver si subimos esos empleos formales de la conservación. Cuenta con mi apoyo. Yo creo que por equidad, por justicia histórica, Chocobio Geográfico merece ser más visibilizado. Luego van a matar un tío que te tuvo que dar una pregunta para todos. Los comisarios. La doctora Gislaine Echeverría. Reto. ¿Cuál debe ser el reto común? El reto en este momento visualizarnos en la era post-posing, pero enfrentando una realidad compleja desde el día. Bueno, creo que mis colegas han desarrollado muchas ideas muy importantes. Súper. Sí, algo actual que me estaba pensando, el director lo dice, algo importante. Creo que pues un poco también estamos en el marco de algo académico y hay algo que les sigo en el ideal todo el tiempo. Más vale una incertidumbre oportuna que una certeza candida. Hay que planificar. Yo no puedo esperar que el modelo me dé el 100% para tomar una decisión. En el caso de los fenómenos de Niño, es probabilidades. En este momento no hay 100% de probabilidad. Pero yo no puedo esperar a avisarle al país cuando ya no haya oportunidad de recoger agua, de tomar medidas, de planificar, de tomar acciones jurídicas. Futuros abogados, por favor, agilícense el Estado. La burocracia es terrible. Nos demoramos un montón haciendo resoluciones, nos demoramos un montón tomando medidas jurídicas. Entonces, creo que también aplicamos para salir. Nos vale una incertidumbre oportuna que una certeza tardía. Esa es la ciencia de la acción para la política y para la vida. Hernando, ¿qué dice? Muy bien, Fidel, y yo voy a aprovechar también el público joven. Estamos en un planeta en crisis y eso lo vivimos no solamente con los datos del liderazgo, nos damos cuenta que estamos ni con los datos de las instituciones nuestras. Lo vivimos en el día a día, lo vivimos y lo hemos vivido con el COVID y lo estamos viviendo hoy con todo lo que percibimos. Ustedes fácilmente se dan cuenta que estamos al frente de unas organizaciones que vivimos con pasión y con convicción, nos levantamos todos los días. También desde una posición de privilegio a construir un país, a darle sentido social a nuestra labor, a darle un propósito en la construcción del país y en la construcción de soluciones. La ciencia está en todas las discusiones hoy económicas. Nosotros nos hemos asegurado que la ciencia es una ciencia que salió del closet, es una ciencia que está en las discusiones más difíciles. Nos dan pago
Nada más hay que ver todo el tema de los hipopótamos, lo que se genera. Hay que estar en las discusiones. Hay que entrar en las discusiones. Y cada uno de nosotros, desde donde estemos, desde lo que representemos, tenemos que sumar en una transformación de sociedad. No podemos esperar que el político de turno nos resuelva, que el presidente que llegó nos resuelva un país y una sociedad. Tenemos que levantarnos cada día y nosotros ser parte de esa solución. Y nosotros, desde nuestra posición, es lo que hacemos cada día. Y ustedes hoy tienen sus institutos de investigación, en esta institucionalidad, unos actores comprometidos en la transformación de Colombia y frente a esta crisis que está ocurriendo en el planeta. Gracias, Fernando. Doctor Francisco Arias, director de UNED. Bueno, voy a relatar, tal vez hacerlo brevemente, un ejercicio de creer en nosotros. Hace 30 años, históricamente, los ecosistemas marinos, especialmente los costeros, los playas del Falerógano, las marismas, eran considerados productores de gases de efecto invernadero. Y estábamos satanizados. El efecto no son cuando están alterados, cuando los reducimos negativamente. El instituto, el territorio, de la desembocadura del río Silú, Golfo de Bogosquillo, Bahía de Cispatal, 15, 20 años hace investigación, con la convicción, foto de que esos ecosistemas eran importantes para contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero, que eran captadores de CO2 atmosférico y adicionalmente retenedores de largo plazo de ese carbón retenido. Y le pudimos, con la ciencia, y no fue una ciencia de laboratorio, claro, hubo laboratorio de rigor y todo el modelo de los procesos energéticos, pero también trabajo con comunidades, declaración de un área protegida para poder trabajar. O sea, la conjunción de muchas cosas es dado, Ministerio de Ambiente, corporaciones autónomas en el territorio, alcaldías, científicos, pero lo más importante, comunidades, que fueron los organizadores de ese proceso. Y pudimos, por primera vez en la historia de la humanidad, declarar un área de manglares como herramienta de venta de bonos de carbono dentro del mercado unitario del protocolo de Kioto, cuyos beneficios económicos se revierten en las comunidades. Ha habido un escándalo alrededor de la venta de bonos de carbono en muchas partes del mundo. Y en este caso, fuimos ejemplo mundial. Primera vez en la historia de la humanidad que los manglares pudieron vender bonos de carbono. Y pues, oferta de bonos en el mercado normal eran de $108, llegamos a tener $40 por la calidad de la información, de la ciencia y del trabajo con las comunidades. Preparamos 14 grupos comunitarios, los humanos dentro de las herramientas para que pudieran recibir y ser beneficiarios de estos recursos, y hoy en día son un ejemplo mundial. Se están conservando quienes antes cazaban caimanes para vender la piel, hoy en día los crían para que los turistas vayan y se tomen la fotografía. Son caimanes reciclables. Los mangleros ya no tumban manglar para hacer carbón, al contrario, abren canales para que haya más mate y puedan traer observadores de aves a ver las aves en las mañanas y obviamente beneficiarse como comunidad. Las esposas de esos pescadores que antes tenían dinamita, hoy en día ofrecen sus casas para recibir a esos turistas, beneficiarse económicamente y adicionalmente generar beneficios de conservación para un ejercicio bonito. Los colombianos lo podemos hacer y lo hacemos de talla mundial. Somos un ejemplo de cómo la ciencia, la institucionalidad y las comunidades trabajan en conjunto, llegan a resultados. Y el doctor Rigoberto Quiñones, director del Fondo para la Vida, la Universidad, que con clases se acaban de otra y también para
la pelea. Alexa Duro. ¿Cuál es la pregunta? No lo entendí. Una conclusión. No, el reto. Pues el reto aquí te da con la postura aquí del doctor León. Literal, siempre el reto que me ya sabemos siempre hace Todos los países, las fundaciones naturales, que también son fuente de ingresos, también, ¿no? Hay que decirlo. Y que, pues, digamos, eso, la gracia, el reto, digamos, de cómo en ese auge del turismo ecológico, ambiental, cómo se benefician las partes, no solamente fomentando, que también el turismo también nos trae el recurso, también va a llegar problemas. Yo quería decir una cosa que me parece muy importante dentro del equipo que existente, sin idea. Yo no sé si es la primera vez, porque antes no los invitaba a la de seguimiento a los procesos de la administración del país. Eso funcionaba antes, toda la humanidad. Pero entonces, hoy en día, quiero decirles a estos compañeros al auditorio que entre otras cosas es ese seguimiento y ese compromiso con la política pública. Semanalmente, por convocatoria de la ministra de Medio Ambiente, se reúne un comité de seguimiento al problema de la deforestación en el país y se toman decisiones también. Y eso es trascendental en materia de cómo se implementa la política pública. Yo no sé si puedo adelantar un poco, pero los datos, la data que genera, por ejemplo, el CINCHI, pues es data compleja, no es cualquier dato, ¿no? Y que permite, por ejemplo, un ejercicio que estamos haciendo recientemente, cómo focalizar, cómo identificar en un área en la Amazonía que los recursos que son escasos se implementan de la mejor manera de cara a resolver problemas estratégicos de la Amazonía. Entonces eso me parece a mí que es trascendental. El reto del fondo pues es los recursos. En los países tengo un compromiso serio con la, digamos, con la función pública, donde esté, aquí llevo 3 meses, con el país. Y en este caso en particular, hay que tratar de que al fondo le lleguen recursos frescos y pues qué posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el fondo podría, estamos analizando el tema, monetizar las compensaciones ambientales para que se instruyan estos institutos en proyectos y en programas que están indicados que significa que se identifican y se puedan ejecutar de una manera más ordenada y rigurosa. Eso implicará fortalecer el recurso del fondo, pero es posible. Tenemos un equipo que aquí está la lideranza que de cosas de esa que hace gestión de recursos a nivel de internacionales, con las agencias internacionales. Claro, con el liderazgo del ministerio y de las agencias y la cooperación, la cooperación de todos para tener la información que se requiere, estructurar lo que exigen y ya se ha conseguido financiación para 2 grandes proyectos con el Banco Mundial, uno de 24 millones de dólares y otro para biomanglares en el Pacífico de 16 millones de dólares. Con recursos de cofinanciación de fondo. Entonces, digamos, el reto es mantener esa línea de que existan los recursos que permitan avanzar en soluciones que impacten positivamente y que logren la transformación, por ejemplo, de esa deforestación bien por la ganadería mafiosa que se da en la Amazonía. Entonces eso implica tener recursos para que la comunidad local que deje comprar por el mafioso o el armado sea el Estado el que le brinde las garantías económicas para que salga para adelante. Y lo que contaba el compañero, yo solamente, yo a veces voy a casi no puedo, y función administrativa, pero a veces voy y me maravilla cuando yo me siento a hablar con un campesino de la Mojana, que fui al Chocó, y escuchar del campesino de la Mojana por allá de Achí, bonito lejano, que por primera vez en su vida
recibió un jornal o un reconocimiento salarial cuando hablan de la ley, pero por primera vez puede tener 50, 60 años. A mí personalmente es una maravilla porque es lo que llamamos una presencia por primera vez, de un estado en la Colombia profunda. Y reconociendo la labor de y es mínima aún lo que hacemos. Es decir, hay que incrementar, eso lo definen los ciudadanos. Porque nosotros estamos muy comprometidos. Pero depende, las políticas públicas las definen los que están en el gobierno. Nadie más. Perfecto. Bueno, muy bien. Tu reto, ¿no? Tu proyección y a partir de todo lo que nos has compartido, ¿cuál es el reto desde el instituto, de la investigación y el impacto en la comunidad de Chocó? Bueno, yo creo que la vida nos está llevando a hacer unas cosas que normalmente no hacemos. Lo primero es desbordar la articulación entre nosotros mismos y articularnos con otros que muchas veces evitamos para que no nos traten como a ellos. Los políticos, los gobernantes y sobre todo la gente. La vida nos está obligando también a bajar a escalas locales para hacer que las investigaciones resulten en transformaciones no solo viables sino justas, porque el reto definitivamente es buscar el bienestar colectivo por encima del bienestar individual. Ese es el reto. Y mi reto, Y el mío. que ese libro se quede acá. Bueno, como los franceses, seamos realistas, pensemos lo imposible. Très bien. Bueno, muy bien, buen reto. Bueno, yo quiero primero lugar agradecer a todos su paciencia, Gracias. que estén aquí sentados esperando el libro, me parece muy importante. Vale la pena. La noticia es que No, chivo, es un libro chivo. O sea, es un libro chivo, pero no ha sido lanzado y lo vamos a lanzar en número ibérico aquí en esta conferencia. Pero bueno, yo quisiera primero reiterar mi agradecimiento y mi alegría de estar en este foro, nosotros compartiendo con colegas de otra hora, digamos, ¿no? De varias luchas, de una batalla tras otra. una causa común, la vida. Como la película esta que está de moda ahora, una batalla tras otra. Sino también estar en esto que se llama una universidad. Me gusta ese término, el término encuentro y el término universidad, porque habla de universo, cómo nos volvemos más universales. Y eso es una tarea que yo creo que es pendiente de humanidad, como ya he dicho, sometida en José Eduardo. Y esa idea nos seduce en parques nacionales. ¿Cómo hacemos de que proteger la vida sea una universidad? Es decir, una universidad de la vida. Nosotros en parques nacionales hemos aprendido a cuidar, bastante basados en la experiencia, en el trabajo empírico, en buscar soluciones alternativas, en ser profundamente recursivos. Se lo decía el otro día a Roberto que la falta de recursos ha hecho que los gente de parque sea muy recursiva, lo cual es muy bueno, pero no significa que no se necesite recursos para subir cuantitativa y cualitativamente la intervención. Entonces, creemos que el gran reto es tener 51 millones de guardaparques. Ese es el reto. ¿Cómo logramos que? Y de hecho, me apasiona pensar que quiere un auditorio de guardaparques potenciales. Y me gusta mucho esa idea, ¿no? Quisiera centrarlo en 5 propuestas. La primera es que tenemos que hacer un esfuerzo, sin duda, para mejorar la calidad de la acción. En Colombia pasan muchas cosas, se hace mucho, pero cuando se suman, la suma a veces no es incremental, sino que decrece. Y ese es un problema de Colombia que, creo yo, nos cuesta el trabajo colectivo. No solo pensar en el bien público, William, sino que trabajando juntos sumemos más.
No perder el objetivo de la acción implica que nuestro conocimiento se base, nuestra acción se base en la experiencia y en la experimentación. Es decir, en el conocimiento, producto de la ciencia, del estudio, absolutamente necesario, pero también de la experimentación y de otras formas de conocimiento. Entonces, una campaña por aumentar la conciencia, para tener acción pertinente. Un segundo reto es no abandonar la esperanza. Porque cuando, como dijo Gillian hace un momento, haciendo referencia a la pertinencia del conocimiento, el mundo se ha gastado buscando las respuestas. El problema es que hoy cambiaron las preguntas. Es decir, lo que sabíamos y quizás hemos logrado, quizás ya no es suficiente, quizás nunca lo sea. Entonces, una respuesta es: ¿qué hacemos con lo que ya sabemos? Eso podría ser un laboratorio de usar lo que ya sabemos. Eso es como muy duro para un científico, que siempre tratamos de buscar ampliar el conocimiento. Pero tenemos puntos críticos. El que quizás más me preocupa es el famoso punto de inflexión. Lamentablemente, Colombia es el país más, sin duda, más bello, más rico en biodiversidad, pero también el más frágil. La gran diversidad colombiana se expresa en fragilidad. Tenemos ecosistemas de páramo, una cantidad importante, pero muy frágiles. Cualquier punto de quiebre, alguien habló de Santo Iván, puede romper el equilibrio del ecosistema. No es suficiente con creer que sabemos. El otro día le hice una pregunta a Hernando y lo escuché. Estaba dando en ese libro, no libros, sino estampas. ¿Cierto? El libro. ¿Cuál es el parque nacional con más diversidad de suelos? No va a poder soplar. Pero miren, les hago esa pregunta a ustedes. ¿Quién sabe? No preguntan eso. Y la biodiversidad no es solo lo que uno ve, hay un árbol. No, es una funcionalidad ecosistémica compleja. Yo, señor director, yo creo que el parque que tiene mayor diversidad de suelos es el de la Sierra Nevada, porque está desde el piso térmico número 0 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del parque. Díganme el nombre del parque, diga. Parque Nacional Sierra Nevada. No. De todos formas, amigo Mateo, no, pues se llama muy celo. Macuila, imagínate, pero bueno, después sí, bueno, pero quiero decirles, estamos en un punto de inflexión en donde, desde mi punto de vista, hay tres procesos críticos. Primero, el punto de inflexión del cambio climático. El problema del cambio climático es detener la pérdida de biodiversidad. Y los parques nacionales son una medida más efectiva y menos costosa. Pero detener el cambio climático es un problema complejo. Otro de los grandes problemas de punto de inflexión es el tema de la democracia. ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo ampliamos el diálogo? Hoy en Colombia tenemos derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de los afros, de los empresarios, de los universitarios, de los jóvenes, de la tercera edad, ¿cómo convivimos todos? Ahí en internet busquen y pongan Google. Organizaciones que defienden los derechos. Y Google responde con la inteligencia artificial demasiadas, muchas, infinitas. Pero no plurales. Organizaciones que defienden los deberes. No existen. Hay un desequilibrio. Todo el mundo pide derechos, pero nadie quiere deberes. La democracia es uno de los grandes otros desafíos. Y tercero, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede llegar a desplazar al ser humano. Y yo quiero decir que hay un gran desafío con eso para sentir. El tercer elemento que quisiera poner es el tema de que hay que cambiar. Un cambio es cambiar la vida de las personas. Cambiar la vida de las personas. Pero eso no es solo empleos. Por supuesto que sí. Un estimativo de la incidencia del turismo alrededor de los parques habla de 129.000 empleos informales. Que no es lo mismo. Pero es cómo se garantiza una calidad de vida, esa vida querida. ¿Cómo logramos generar confianza en la sociedad? Esa es una de las tareas que yo plantearía. Yo creo que el diálogo con la naturaleza es fundamental. Sí. Y el cuarto es
dejemos de pensar o incorporemos la visión de largo plazo. Porque queremos éxitos ya, hoy, mañana, ya no leemos libros, leemos prints. Pero que siempre dices, ¿y el título? Y finalmente yo creo que tenemos que valorar lo que tenemos, la estructura, ¿no? Lo estructural. Lo estructura es lo que dura, la coyuntura es lo que pasa. Lo estructural es la protección de la vida, las parques nacionales son parte de esa estructura de la vida y alrededor de los parques nacionales se puede ordenar el territorio y generar un modelo de ocupación que sea no solo productivo, que genere calidad de vida, que genere viabilidad de esa vida querida, pero también un futuro posible. Los alimentos. Bueno, ya ellos todos han dicho de todo, esa es la ventaja de que me toque a uno al final. Pero yo sí quiero decir algo desde la experiencia y el esfuerzo de construir ciencia en común. Y tiene que ver con construir economías territoriales que estén basadas en la restauración, el conocimiento, en la toma de decisiones bien fundamentada, que garantice la vida en sus múltiples formas. Pero para mí lo más importante hoy es que ustedes han tenido la oportunidad de conocer lo más cercano de la ciencia en Colombia. La capacidad que tenemos aquí, la posibilidad de modificar de verdad a través de las transiciones esos modelos que son decadentes y que nos están llevando a soportar de alguna manera peor la crisis y las crisis que estamos enfrentando. Yo cierro y creo que esta ha sido una tarde muy provechosa y muy agradable. Usted ve aquí la diversidad de rectores que tenemos y el reto de la ciencia sigue siendo enorme, sigue siendo necesario, sigue siendo oportuno, porque la ciencia es la única posibilidad de atravesar esos sistemas de conocimiento, de sumar esos sistemas de conocimiento que tenemos en lo local. Y para eso la capacidad científica, la capacidad de escuchar, la capacidad de hacer en conjunto, ustedes ya la han visto aquí. Muchas gracias de verdad a ustedes. Casi que no convenzo al doctor Rigoberto de venir aquí. Y mira qué importante, la gente tiene que llevarse en la cabeza lo que significa el Fondo para la Vida. Mira qué importante todo lo que efectivamente los directores aquí nos han expuesto. Mira qué importante tener un modelador taquillero, hace todo. Fidel. A las personas de Chichi, a Sandra Gureza, a mi amiga querida Laura, a Catalina, a las personas de Chichi que hicieron esto posible, pero sobre todo a ustedes directores, porque que sí era posible hacer esta conferencia para este público tan importante y tan lindo. Gracias a la Universidad Sergio Arboleda. Y antes de terminar, yo tengo un regalito para los directores. Por favor.